Hola historitas, voy a comenzar una serie de vídeos en el que os voy a contar sobre la formación del Estado alemán, sobre la Alemania de Bismarck, sobre la Alemania del siglo XIX, para que comprendamos mejor cómo se llega a las primeras décadas del siglo XX, cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial, porque es muy importante para entender los primeros momentos del siglo XX e entender el siglo XIX. Vamos a empezar por un vídeo en el que os voy a hablar sobre los nacionalismos, la formación de los nacionalismos, ya que el movimiento nacionalista es un movimiento que aunque ha surgido, pero se cristaliza, se desarrolla muchísimo durante el siglo XIX. El nacionalismo es un movimiento de difícil definición, ya que se manifiesta de muy diferentes formas y muchas de ellas aparentemente se contradicen entre sí, pues una de sus principales características es la heterogeneidad. En líneas generales, el principio de nacionalidad podría definirse como el derecho de los pueblos con personalidad propia, un grupo humano que comparte una serie de elementos comunes y que están sometidos a un poder extranjero y quieren disponer de sus propios destinos, es decir, en constituirse en un Estado soberano e independiente. De esta definición de nacionalismo se van a surgir tres conceptos que son claves: la nacionalidad, la nación y el nacionalismo propio. La nacionalidad la forma un grupo humano con un soporte histórico basado en unos componentes o elementos básicos comunes, como son los geográficos, los étnicos, los lingüísticos, los históricos, culturales, religiosos y socioeconómicos, pero que no están organizados bajo un gobierno o estado común, que es precisamente la nación. Por ello puede darse el caso de una misma nación donde coexisten varias nacionalidades. La nación es un término de origen romano, ya que viene del latín nazi y etimológicamente se refiere a un grupo humano, a un conjunto de hombres nacidos en un mismo lugar. Con este significado se continuó usando el término en las universidades medievales hasta que tras la Revolución Francesa se dota de carácter político. El nacionalismo es el movimiento, es el vehículo o el medio del que se sirvió el grupo humano, la nacionalidad, para formar un Estado, que es la nación. El término nacionalismo alcanza su máxima expresión y significado en los movimientos producidos en el siglo XIX. Su origen lo podemos encontrar en los siglos bajomedievales como reacción al feudalismo. En la Edad Moderna, la idea nacional fue eclipsada por la noción de Estado, que procuraron favorecer los monarcas absolutos con una política personalista. A finales del siglo XVIII empezó a concretarse la idea de nación, base del principio de las nacionalidades, bebiendo de dos fuentes distintas, la francesa y la alemana. En Francia se configura el concepto de nación política. En el plano teórico-filosófico se basa en las ideas de Rousseau, que va del 1712 al 1778, y más concretamente en su noción de la voluntad general, que desembocó en la de soberanía nacional, es decir, el poder emana del pueblo y no de Dios como se venía entendiendo en las monarquías absolutas, dándose un gran paso que en el plano práctico se manifiesta en la Revolución Francesa, donde en su Constitución de 1791 ya se recoge el principio de autodeterminación, el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. Pero además se configura el concepto de nación política, puesto que Sieyès en 1789 tiene la idea de que una nación es un grupo de individuos gobernados por una misma ley y representados por una misma asamblea legislativa. De esta manera, la nación no tiene como fundamento necesario la existencia de un grupo étnico, sino que el Estado es el verdadero creador de la nación. Alemania, en cambio, aportó un concepto de nación cultural.
Se basaba en la teoría historicista y romanticista alemana que consolidó un concepto de nación no fundada en una sola voluntad de los habitantes, sino en una historia, en un lenguaje común y en la raza. El espíritu romántico descubre las raíces históricas diferenciadoras de los pueblos y exalta el sentimiento nacional, que se sintetiza en una sola palabra alemana creada por Herder en 1784, el Volksgeist. Cada pueblo tiene una personalidad colectiva, un alma que se conserva en las tradiciones populares y sobre todo en el idioma, que es el que refleja la mentalidad de un pueblo. Por ello, de alguna manera, se concibe la nación como un ser viviente. Esta fuente alemana reclama como indispensable la realidad prepolítica, que es el grupo étnico. A partir de estas dos fuentes, el movimiento nacionalista se desarrolló en dos fases fácilmente identificables. Una primera ocupa el primer tercio del siglo XIX, de 1800 a 1830, fundamentalmente intelectual, encargada de fomentar la conciencia nacional y que fue duramente reprimida por la estructura tradicional absolutista y por esto mismo necesitó un largo periodo de gestación y de formación. Este sentimiento, este nacionalismo en la Europa occidental acabó siendo un movimiento antifrancés y más concretamente antinapoleónico frente a un fuerte intervencionismo del imperio de Napoleón, que se produjo desde 1804 a 1815 y a la vez, en segundo lugar, fue un movimiento nacionalista antiautocrático, puesto que adoptaba una ideología liberal frente al sistema absolutista de la Restauración. La segunda etapa, a partir de 1830, se caracteriza ya por resultados concretos de actuaciones políticas dirigidas por los principales sectores liberales, burgueses y círculos industriales europeos. Nos encontramos ante el periodo de mayor convulsión nacionalista. Así se observa un complicado mapa europeo que se empieza a definir en el periodo de 1859 a 1870, destacando la década de los 60 como la verdadera época de las nacionalidades y la consolidación de las grandes naciones que se convertirán en un modelo para otros pueblos. De esta manera, el mapa de Europa se simplifica desde 1871 a 1918, siendo el más sencillo de todos los tiempos. Según algunos autores, los elementos fundamentales que definen la personalidad nacional de un pueblo, entre otros muchos, son los siguientes. Los geográficos, debe de poseer un territorio bien limitado. Los étnicos, se trataría de una población con unos rasgos propios y diferentes a otra comunidad. La exageración de estos rasgos étnicos, sobre todo poniéndolos en aislado y aplicado de una manera excluyente, es el aspecto más peligroso del nacionalismo. Los lingüísticos, la lengua es la que se presta a la cohesión de la conciencia nacional. Una historia y una cultura diferenciada de la de otros colectivos humanos, es decir, un pasado, tradiciones propias. Precisamente la corriente del romanticismo exalta este elemento para identificar a una nacionalidad, resaltando el pasado más glorioso de cada pueblo para que su población se identifique y se vea representada por sus antecesores. La exaltación de este rasgo supone la constante rememoración de personalidades relevantes cuyos méritos los elevaron a la categoría de héroes o a la creación de unos nuevos mitos en el seno de la comunidad. Los elementos religiosos. La unidad religiosa favorece la convivencia de la población de un pueblo. Políticos, tanto respecto al exterior, ya que debe poseer una autodeterminación política, puesto que el gobierno que dirige al grupo étnico debe de estar libre de cualquier instancia exterior con respecto al interior, pues debe de dotarse de unas instituciones
y de una administración política peculiares, además de un sistema jurídico o código de normas, de leyes regulador de las relaciones entre los integrantes de la colectividad. Socioeconómicos. Haber creado una estructura tanto social como económica particular capaz de lograr la prosperidad de ese pueblo y de evitar su extinción. Todos estos elementos son puramente orientativos, ya que en sí, en la mayoría de las ocasiones se cumplen, en otras la realidad es muy diferente. Así, ninguno de los factores por sí solo crea una conciencia nacional, ni tampoco es imprescindible la conjunción de todos ellos, y hasta puede darse el caso de que se contradigan uno entre otros. Estos mismos elementos o factores pueden actuar en dos direcciones en los pueblos que carecen de nación. Pueden actuar como factores de integración, por ejemplo es el caso de Alemania y de Italia, que estaban divididos y buscan una cohesión política en un estado unitario para convertirse en unas grandes potencias capaz de competir con otras en el ámbito internacional. O puede ser que actúen como factores de fracturas, actuando como fuerza centrífuga, fundamentalmente en imperios supranacionales donde las nacionalidades se encuentran sometidas a una dominación extranjera, o formando parte de un conglomerado de pueblos bajo una dinastía común. En esta circunstancia, un grupo humano pretende separarse de un Estado-nación ya establecido. Por ejemplo, es el caso de los imperios ruso, austrohúngaro o el turco, que se separan y forman partes de naciones más pequeñas como son la polaca, la griega, la checa. En sus orígenes, el concepto nacional y la propia idea de nación se halla estrechamente vinculada al proceso histórico de la formación de los llamados estados nacionales, que se fueron construyendo a través de las revoluciones burguesas, y apareció como una idea claramente contrapuesta a la sociedad estamental y a las instituciones feudales propias del antiguo régimen. No es de extrañar, pues, que la idea de nación como principio histórico quedase consagrada a la Revolución Francesa de 1789 para designar al bloque de clases sociales del que explícitamente quedaba excluido la aristocracia, que tenía como objetivo la lucha contra los particularismos y los privilegios feudales y la creación de un Estado nacional que permitiese la libre expansión del capitalismo. Antes del estallido de las revoluciones de 1789, la idea de nación y el concepto se había ido fraguando como consigna clara de oposición a la monarquía absoluta. Entre los pensadores franceses de la Ilustración habían ido tomando cuerpo la idea de nación concebida como un pueblo libre, ilustrado y armoniosamente unido, y en todos ellos existía la creencia generalizada sobre la incompatibilidad entre el despotismo monárquico y la nación. En Montesquieu, en Voltaire, en la mayoría de los autores ilustrados aparecen claramente formulados estos principios, pero será Jean-Jacques Rousseau quien siente los postulados teóricos del nuevo nacionalismo en el contrato social. Rousseau elabora una teoría del Estado, una auténtica utopía, que en buena medida puede considerarse como una utopía nacionalista y cuyos fundamentos serán utilizados por los revolucionarios franceses. El eje de sus concepciones radica en el desarrollo del concepto nuevo y revolucionario de la soberanía nacional. Para Rousseau, los ciudadanos deben de subordinar completamente sus intereses privados al bien común, uniendo armónicamente sus voluntades individuales en el organismo colectivo del Estado nacional. La soberanía surge como un producto directo de un contrato social, de un compromiso recíproco de todos los ciudadanos iguales en derechos y deberes, y el Estado aparece como resultado de la voluntad general y el depositario de la soberanía. Cualquier ciudadano, por el hecho de serlo, puede acceder al poder de la nación.
Además del Estado, Rousseau también exalta el papel del patriotismo y de las tradiciones nacionales como medio para fomentar e intensificar la solidaridad entre ciudadanos. El patriotismo debía reforzarse con la configuración del carácter nacional de cada pueblo, constituido fundamentalmente por sus instituciones nacionales. En su obra Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, afirma que uno de los medios más importantes para incrementar el patriotismo es la educación nacional. Cuando en 1789 se inicia el proceso revolucionario, el tema de nación y patriotismo deja de ser un problema de definición abstracta de un concepto y entra masivamente en las luchas sociales y políticas. En 1789, el abad Sieyès, en su panfleto ¿Qué es el tercer estado?, deja claro que los estados privilegiados del antiguo régimen eran extranjeros a la nación y que sólo el tercer estado constituía la nación. La nueva nación francesa, con fuerza histórica, pasaba a estar constituida por un nuevo bloque de clases sociales, del que estaban explícitamente excluidos los estamentos del antiguo régimen. El artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que elaboró la Asamblea Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, recogía en buena medida esta idea y los principios rousseauianos al afirmar que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo no puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. De la Revolución Francesa surgía así un nuevo nacionalismo que implicaba fundamentalmente la construcción de un Estado nacional e insistía en que el deber y la dignidad del ciudadano residía en la actividad política y en que este deber y dignidad residían a su vez en la completa unión de los ciudadanos con el Estado nacional. El ciudadano debía de sentirse identificado con el Estado a través de una unidad espiritual y de una fraternidad general que los revolucionarios pensaban conseguir reforzando la idea de igualdad y fomentando el amor a las tradiciones, a la exclusión de los modelos extranjeros y el abandono del cosmopolitanismo. De esta manera, la Revolución Francesa genera un principio nacional que creará escuela entre los liberales europeos del siglo XIX por el hecho de que ofrece un nuevo modelo de organización política que permite la rápida expansión del capitalismo y al mismo tiempo antepone la organización del Estado nacional al poder de las monarquías absolutas. Bueno, historitas, hasta aquí el vídeo de hoy sobre nacionalidades, el surgimiento del sentimiento de nación y de nacionalismo. Espero que os haya gustado, suscribiros. En los siguientes vídeos pues seguiremos tratando sobre estas ideas de del sentimiento nacional, el surgimiento del sentimiento nacional, y empezaremos a meternos un poco en lo que es la Alemania en la Revolución Francesa. Espero que os haya gustado, espero que estéis esperando el siguiente vídeo. Nos vemos, suscribiros, dadle un like y nos vemos. Adiós, historitas.